Buen- Buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos, gracias por la sintonía. Agradezco a Jorge Villavicencio, ex catedrático universitario, médico de profesión, analista político, un hombre que ha activado mucho en la política a nivel local y nacional. Jorge, bienvenido, buenas tardes. ¿Cuál es tu primera impresión sobre las elecciones realizadas del domingo? Por favor. Sí, muchas gracias, Marco, y un saludo a todos los que nos escuchen y nos ven. La primera impresión, y que no es tan sorpresa, que lo venía señalando desde días anteriores, inclusive hice algún artículo por ahí, es lo que pasó en estas elecciones es la personificación del miedo de ida y de vuelta. Es decir, casi todo el electorado se concentra en dos candidaturas y el resto de partidos, inclusive tradicionales que hasta hace poco tiempo tenían cierta prestancia, como por ejemplo el Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas, estamos hablando de la izquierda democrática, estamos hablando de Unidad Popular, del Partido Socialista, que no tienen una presentación eh, ni siquiera al 1% individualmente de cada candidatura, lo cual implica que se concentró en los dos, pero no porque sea una disputa ideológica entre dos tendencias, sino son disputas del miedo, medio recordando un poco la mitología griega. Hay, por ejemplo, como Angerona o como Pa, de donde viene el nombre de pánico. Es decir, que personificado el miedo, entonces la gente vota por eso. Me explico. Un grupo de ciudadanos que llega a ser casi el 50%, con el miedo que es esto de que viene Venezuela, que viene la dictadura de un modelo. Por otro lado, el miedo que viene el neoliberalismo con fuerza, que el narcotráfico, etcétera. Es decir, dos polarizaciones del miedo. Entonces, la gente votó en un porcentaje de, hablemos de 44%, en un 44% como anticorreísta y el otro 44% como antinovoísta. No quiero decir que todos sean, pero me explico, que esa fue la tendencia. Marco, yo creo que también debes haber sido testigo. Yo tengo compañeros míos de la universidad que dicen, yo quisiera votar por tal persona, pero no, voy a votar por este porque no quiero que gane. Es decir, lo que menos hubo aquí es la fisiología del ser humano que tiene la capacidad de anticipar a los eventos en base de argumentación, en base, no, es el miedo del uno o del otro lado lo que predominó en la campaña. Es decir, no fue una cuestión de agotar la representación popular en base a las propuestas que tenga que ver con una política económica a mediano y largo plazo, porque en Ecuador estamos en crisis. Ni siquiera ya en los últimos días el problema del sicariato fue el problema. Es decir, todo fue en las redes sociales, este candidato no vale por esto, por lo otro, y este otro candidato no vale. Bien. Es decir, en mi teoría es el miedo lo que sí. Bien, el miedo, dices tú, a una realidad adversa, a una realidad en donde nos están planteando por el lado la mafia, la violencia, por el otro Sí, lado la situación económica difícil que vivimos, y se endignan los dos grupos por los dos partidos políticos finalistas, dos movimientos finalistas, cierto tipo de delitos, cierto tipo de cometimiento de faltas, y además de eso engrandecen peor, de peor forma, digamos así, la situación violenta del país, la inseguridad. Entonces, el miedo genera este tipo de relaciones, hace que se polarice la votación y al mismo tiempo el liderazgo que tenían algunas agrupaciones políticas a través de sus líderes se haya perdido. Esto significa el ocaso también de esos partidos políticos que en algún momento también fueron pues recámaras para alquilar por parte de algunos políticos. sí, ese es un efecto. Es decir, por la propia ley de elecciones, pensaríamos que por lo menos unos 8 partidos están eliminados. Está incluido Partido Socialista, Unidad Popular, Izquierda Democrática, Social, como es de Lucio Gutiérrez. Es decir, ya quedarían eliminados.
Pero eso no sería un problema de fondo. El problema es que, y ya no es la política un asunto de propuestas, es un problema de cabecillas en donde a cada quien se le personifica un tipo de miedo. Y en esto de las redes sociales, pues hemos sido testigos que de ida y vuelta, entre santos y demonios, de ida y vuelta, informaciones, noticias tendenciosas, unas verdaderas, otras no. De tal manera que nosotros en medicina hablamos de que cuando el ser humano detecta alguna contingencia peligrosa, se activa un mecanismo glandular que obliga a que la gente se enfrente al peligro. Sí. Y entonces eso pasó en la ciudadanía. O sea, hay una reacción frente a un peligro. Y ese peligro que es pintado de verdad o de falsedades, porque también se está dando, pero no es un fenómeno únicamente en el Ecuador. Pensemos que en Argentina también se polarizó entre Massa y Milei, y una cantidad de partidos que igual no llegaron a sobrepasar. Y esto es también fomentado por las redes sociales. Es decir, las redes sociales se han encargado de este evento peligrosísimo que yo le veo, porque quien está mandando en el mundo este rato es Elon Musk, que es del X, de Twitter, de las redes sociales, y ya sabemos lo que está planteando. Es decir, desvirtuar en la gente la idea de propuestas, de programas, y más bien ir por parte de la emotividad, de las emociones. Esto ha pasado y lo que también me he permitido ver, yo que he estado un poco mirando nomás sin participar directamente, es que en vez de buscar una empatía social, de buscar un encuentro social, las rencillas y el odio se ha potenciado. Y eso Ya, también es peligroso porque y desestabiliza todo, desestabiliza instituciones, desestabiliza familias. Y entonces, yo creo que es una situación que espero que para la segunda vuelta los finalistas puedan modificar la situación, aunque va a ser muy difícil, porque el que gane la segunda vuelta será por un margen de 2, 3 puntos. Y en esa conquista de votos todo vale, se decía. ya. Y entonces a lo mejor estamos esperando tener una lucha sin cuartel en estos 45 días. Sí, por cierto, va a ser una lucha sin cuartel, pero la ciudadanía tiene que ir tomando posición. Desde ahora ya están hablando ambas fuentes de fraude, cimentando una idea en donde ha habido trampa, en donde ha habido ruptura de actas, en fin. Lo cierto es que este miedo, esta desorientación, esta falta de profundidad en las propuestas de PIB van a jugar un papel increíblemente fuerte, pero al mismo tiempo la misión de observadores de la OEA acaba de hacer afirmaciones bastante agudas en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de dilucidar la situación del presidente candidato o candidato y al mismo tiempo señala que debe pedir permiso de sus funciones sin sueldo correcto. Sí, por supuesto que el candidato presidente es la demostración más grande del menosprecio a la ley, al equilibrio social, a la convivencia social. Es decir, lo que se dice en términos vulgares, se limpió con la Constitución y el derecho. Y ante eso, una actitud tibia, cómplice del Consejo Nacional Electoral. Indudablemente que en una situación concreta de aplicar la ley y ante más que la misma ley, la ética, él debería estar sancionado y no podría haber participado. Es otra de las cosas, pero también la gente actúa por el mismo miedo o por el acomodo, es decir, le debo favores, o si no le hago esto voy a ser reprimido, sancionado. Pero indudablemente que el Tribunal Electoral y el Tribunal Contencioso, no solamente el Consejo Nacional Electoral, deberán tomar cartas en el asunto. Si el candidato presidente quiere seguir siendo tal, tiene que ser sancionado. Él tiene que dejar la presidencia, tiene que encargar, aunque no nos agrade, a mí tampoco me agrada la señora Verónica Abad, pero jurídicamente, respetando la convivencia social, es ella quien debería asumir la presidencia de la República como vicepresidente constitucionalmente elegido.
Y el señor candidato Daniel Noboa debe ser en estos días candidato y nada más. Y enfrentar lo que tiene que enfrentar y empezar a dialogar con la gente desde esa curul, desde el punto de vista de candidato. No solamente para que no se utilicen los recursos públicos en campaña, sino darle también un toque de credibilidad, un toque de ética. Porque ¿qué está pasando? Cuando la gente no hace, cuando los gobernantes se chapinan con la constitución, son dictadores. Y efectivamente tiene visos de dictador. Y eso también es uno de los miedos que obliga a votar por el lado contrario. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que Marco nos coincide también en eso, que Daniel Noboa tiene que ser candidato. Y si no va a ser candidato y seguir siendo candidato a presidente, debe ser sancionado por las autoridades electorales. Bien, ahora, se tejieron una serie de vicisitudes, entre comillas, dentro de la elección que se realizaron. Los unos se acusaban a otros, en fin, el tribunal, con la Corte Nacional Electoral, el Consejo Electoral, no se pronunció en ningún momento, es más, ignoró la situación de la resolución de la Corte Constitucional. Aquí no hay una especie de sesgo a favor de la candidatura del señor Noboa, yéndose incluso en contra de resoluciones de autoridad competente, como es la Corte Constitucional. Absolutamente, absolutamente. Es decir, el momento en que no cumple, supuestamente dicen que no hay el artículo sancionatorio, pero ya inclusive en otros casos, como los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por alteración del Código de la Democracia, fueron separados. Efectivamente, como repito, o porque deben favores o por temores, no actuaron como deben actuar. O sea, el señor Daniel Noboa debió haber sido sancionado el mismo día que empezó la campaña electoral, porque ese primer día debía haber renunciado o encargado la presidencia, pero durante todo el proceso de la campaña. Él no lo hizo. Y entonces, por lo tanto, una de las cosas más, otra vez, las instituciones de nuestro país no tienen la más mínima credibilidad. Y eso da origen a lo que acabas de decir de las acusaciones de fraude de un lado del otro lado. Es decir, este rato la señora Diana Tamay no tiene ninguna credibilidad en la sociedad ecuatoriana, ni los que apoyan a un lado, por este tipo de vaivenes, por esta falta de sinceridad. Inclusive cuando se presentó a anunciar los datos, pues recordemos que dijo estamos tramitando, se levantó, gracias, y no fue, ni siquiera pudo dar explicaciones del mismo proceso. Yo Correcto. pienso absolutamente que sí hay sed. Bien, ese sesgo va a favorecer, entre comillas, a algún candidato. Pero ahora vienen ya las negociaciones, soy bonita, soy guapo, mi movimiento no sé cuánto, mis candidatos o mis legisladores son gente permeable. En fin. Viene el baratillo de las ofertas de los dos finalistas hacia los 16 asambleístas que sobran dentro de esta mayoría. ¿Tú crees que logren hacer una mayoría absoluta de 76 votos a base de ofrecimientos, a base de entrega de prebendas? O en algún momento movimientos serios como Pachacuti resolverán votar en forma autónoma de acuerdo a lo que decidan sus bases. Marco, yo quisiera decir que la única fuerza política que quedaría en el país sería Pachacuti para quienes tenemos un pensamiento democrático de izquierda, porque los otros partidos prácticamente están descalificados. Sin embargo, no olvidemos lo que pasó con Pachacuti en la asamblea antepenúltima, Uh -huh. cuando era, la señora del Oriente fue presidenta de la asamblea, se me fue Llore, ah, eso, del IOE. llore, ¿sí? Y entonces hubo también ahí acuerdos que supuestamente eran acuerdos de gobernabilidad, pero después se vio que eran acuerdos de acomodo. Yo creo que la mayoría están en eso y yo, por ejemplo, de los asambleístas de la Partido Social Cristiano, todo puede pasar, todo puede pasar. Yo tendría una esperanza y quisiera que los de Pachacuti asuman una posición digna de lo que representan, porque al final ellos son ahorita el único referente para muchos ciudadanos que tenemos esperanza en una sociedad más equitativa, una sociedad que promueva la libertad.
pero no cabe duda. Yo esta mañana estuve escuchando a- al legislador de Ambato, Torres, Ajá. que decía que han hecho acercamiento con Pachacuti porque supuestamente estaban allá. También de otro lado, Luisa González hizo un llamamiento, no es que ha tenido acercamientos, pero recordando que antes de empezar la campaña electoral hubo una reunión en la Casa de la Cultura de varias tendencias del centro hacia la izquierda. Es decir, van a haber conversaciones públicas y van a haber conversaciones no públicas. Lo que alguna vez alguien dijo con mucha experiencia en política, hay cosas que se hacen y no se dicen, y hay cosas que se dicen y no se hacen. Exactamente eso va a pasar ahora. Habrán cosas que lo sepamos, pero otras cosas que la mayoría estarán ocultas. En unos casos con mucha razón. Lo importante sería que no sea el nexo que los una, que no sea la corrupción, la repartición de las aduanas, los contratos petroleros, etcétera, etcétera. Pero que si hay conversaciones en función de proyectos específicos como la ley de tierras, la nueva revisión de la política agraria, etcétera, estaría ahí, pero necesariamente tendrán que conversar. Y no me queda menor duda que por lo menos habrán intentos de corrupción en esos mismos tratos con uno u otro lado. Bien, en todo caso, el análisis que haces vos de Pachacuti, del movimiento de los años acá, incluso se hablaba de los ponchos dorados, en fin, como que cayó en un letargo y un desprestigio el movimiento, incluso algún candidato que fue respaldado por este grupo quedó como finalista, pero a la larga se vio que no, el movimiento no respondió con cohesión, justamente porque la frase de divide y reinarás tiene vigencia más aún. 77 legisladores se necesitan para tener una mayoría. Va a ser muy difícil con 67 y 68 que tiene Novoa y que tiene Luisa González, más los de Pachacuti, hablamos de 3, 4. No va a haber esa mayoría absoluta. Va a haber No, un nuevo enfrentamiento entre las bancadas para obstaculizar el trabajo de uno u otro candidato, incluso como forma de vendetta. claro, se volverá a hacer la asamblea del 3% de credibilidad en el nivel del país. Y serán estas mayorías móviles que siempre se hablan de acuerdo a una u otra condición. El primer intento de reparto será quién va de presidente de la asamblea y quiénes dirigen las principales comisiones. Después, en los proyectos de ley, habrán también acuerdos que de un momento estarán al un lado y otro lado. Pero sobre todo también, yo pienso que en la Revolución Ciudadana habrá mayoría de gente con convicciones de su movimiento. Pero en los otros lados, es decir, ¿quiénes están con Novoa? Es decir, son reciclados básicamente de Lazo de hace 4 años, sí, son con gente. Y entonces, el panorama político no es tan simple en cuanto a la institucionalidad y mucho más complejo la parte de la economía y el manejo del desarrollo económico. Todo este acontecimiento del país no es que está dentro de nuestras fronteras. Este rato es un problema que se discute a nivel internacional por estas disputas también, inclusive entre los BRICS y Estados Unidos. Estamos viendo que el solo hecho de este empate técnico, el riesgo país subió en más de 200 puntos. Es decir, empiezan también a manejarse esas cuestiones que son otros insumos del miedo, del terror y del pánico. Y entonces también internacionalmente empiezan a presionar sobre lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos en el país? Tenemos una deuda fiscal de 4.000 millones. Este año creo que toca pagar como 5.000 millones de los servicios de la deuda externa. De un presupuesto de 35.000 millones no queda ni para pagar sueldo. Con la crisis energética que aún se viene, no creo que esté resuelto totalmente ni con las barcazas del problema de las necesidades de energía en el país por el propio desarrollo económico que se requiere. Entonces es una situación muy compleja, muy difícil para quien gobierna. Y si en eso, por las propias necesidades económicas, tiene una asamblea fracturada, dividida, enfrentada, la situación para los ecuatorianos no le veo nada agradable,
Yo no quisiera tenerlo, pero no tengo una esperanza de que nosotros de aquí en adelante empecemos a despegar en la economía. Las tendencias en América Latina es que el crecimiento sea entre el promedio del 3%, pero creo que al Ecuador le dan como el 0,6% de Ujú. crecimiento. Eso no alcanza para compensar todos los procesos y las necesidades que tiene el país. Sí, Y eso es una cosa que hay que analizar. ya comienzan a manifestarse ciertos actores políticos. Rabascal, por ejemplo, dice que el respaldo irá para Luisa González. El señor Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, dice que no irán con ninguno. Es decir, gente que está identificada, entre comillas, con la izquierda, se abre cuando tiene la obligación de respaldar una tendencia por salud de los ciudadanos, porque hay un proyecto más humano, un proyecto humano tendente a llegar a los sectores de la población desfavorecidos. ¿Tú crees que este tipo de pensamientos llevan a una especie de elección falsa, a una tentativa de democracia que ya se encuentra fallida? Yo pienso que la democracia está fallida y no habrá eso. Se intentarán diálogos, pero no habrá. Yo creo que los conflictos vividos en este siglo han sido tan profundos que han dejado huellas que en un ejercicio de la política en función de la vanidad, de los personalismos, no va a cambiar. No va a cambiar. Un ejemplo es lo que acaba de decir la, la candidata González, la otra como eh, ya estoy con Alzheimer, la candidata González que quedó en Del cuarto Partido puesto. Sociedad Patriótica, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Sí, que está contenta, pero que es una vergüenza que Luisa González represente a la mujer ecuatoriana. Eso implica que son ya mecanismos de enfrentamientos que no tienen solución. Yo creo que es como los divorcios recién establecidos, que no hay ninguna capacidad de diálogo, aunque después existen entendimientos. Ya. Eh, lo que he escuchado a Isa es que van a decidir colectivamente. Parece que eso es lo correcto. Y en el resto de tiendas políticas, yo creo que en este momento hay una desmoralización que no sé qué si que permita tener una socialización, un pronunciamiento de la militancia. Serán igualmente pronunciamientos de quienes hacen dirección y liderazgo de los partidos. Y que esos liderazgos están cruzados por odios de uno u otro lado. Yo pienso que más bien los ciudadanos van a tomar decisiones por sí solos. Es decir, los que votaron por Pachacuti tomarán sus propias decisiones, los que votaron por Andrea González tomarán sus propias resoluciones y así todos. Yo no creo que este momento se dé sumatoria de partido. Yo creo que el que sea más hábil para llegar a esos votantes tendrá una mayor opción. Pero, Marco, sinceramente, pensar que haya un diálogo, pensar que haya una socialización, un encuentro para un proyecto, no lo veo nada factible por estas razones que acabo de explicar. Por otro Seguirá lado, siendo el capitalismo, el caudillismo, lo que siga manejando. por otro lado, comienzan a moverse las asignaciones o las determinaciones del Consejo Nacional Electoral. ADN ha definido un escaño y el Partido Demócrata ha subido de punto, es decir, está superando en los escaños en este momento de la Revolución Ciudadana. Eh, Rafael Correa, el líder del partido, el líder del correísmo, ha señalado que es muy posible que ellos suban hasta el 47-48%, porque todavía hay más de 2.000 actas que no se han descontado. Estos fenómenos, ¿crees que se den en la Asamblea Nacional, perdón, que se den en las elecciones, que el Consejo Nacional Electoral está demorando mucho, ya deberíamos tener los resultados frente a estas elecciones? ¿Crees tú que pueda virarse la tortilla en asambleístas, me refiero, Jorge? Ya, a lo mejor uno o dos habrá cambios. Sí, generalmente ya con más del 90%, Marco, ya hemos vivido desde la época del retorno al orden constitucional. Ya más o menos con 70-80% ya la tendencia se maneja. Uh -huh. Esas variaciones que
creo que no representa ni el 2% este dato de las actas que están rechazadas, que no va, es posible que sí pueda modificar uno o dos casos, pero en términos generales no creo que vayan. Ya, en términos generales no va a cambiar, pero No, no recuerdo con precisión quién es el que debe presidir o instalar la Asamblea Nacional. No sé si es la más votada el grupo de asambleístas del movimiento que más votos tenga, Jorge. no, ¿quién es la persona? El Sí, la candidato persona, más votado, el el candidato candidato más más, votado. Correcto. Entonces, en que este caso, temporalmente sería Anabel Asín, una que vez. tendría que abrir la asamblea, pero sería en el hipotético caso de un triunfo de Novoa, tendría que marchar porque sería imposible, sería un acto, no sé cómo se llama en derecho, Marco, pero que la madre le tenga que fiscalizar al hijo. No sé si por lo menos éticamente es posible. Es un eximento incluso dentro del derecho, tendrá que proteger a su hijo dentro de la fiscalización. Este es un deber, yo diría, pues, natural, un deber sobrehumano de proteger a los hijos. Ahora, se plantean algunas situaciones para la campaña electoral. ¿Cómo va a asomar este famoso feminismo que no defendió en algún momento a la vicepresidenta electa? ¿Qué van a pensar los ciudadanos? A lo mejor Luisa González da del abanico, pero no sé si la tendencia de derecha de Novoa tenga esa suficiente certeza de hablar y tratar el tema del feminismo, porque esto va a pesar, ¿ah?, frente a la figura de un hombre y una mujer. No creo que se atrevan porque uno de los elementos contrarios fue generalmente que intentaron hacer propaganda política en las candidaturas respecto a la cuestión de género, toda esta política woke que se llama ahora. No, yo lo que pienso es que no lo van a tocar ese tema porque en eso van a salir perdiendo. Definitivamente en el sentimiento ecuatoriano sí hay por lo menos un, un poquito de entendimiento de lo que son los derechos de las minorías, lo que son los derechos de la naturaleza. Y en estas circunstancias no creo que, y de hecho las reacciones frente a que Trump habló de esto, las reacciones fueron adversas. Yo no creo que Novoa vaya a tratar de eso. Y del feminismo también el voto de mujer por mujer tengo mucha duda. Yo no creo que hay esa sonoridad de mujer a mujer. Yo creo que aquí se dan otro tipo de problemas, que más bien en unos casos despierta solidaridad, en otros casos hasta envidia y en otros casos también revanchismos sociales atávicos que no tienen lugar. Pero yo no creo que este momento, no creo que en estos 45 días la discusión del feminismo, de género, etcétera, vaya a darse, porque yo no creo que les convenga por situación, porque igual está polarizado de un lado y otro lado en el país. Sin embargo, los votantes sí tienen un concepto respecto a lo mismo. Bien, correcto. Hay analistas económicos, analistas políticos del extranjero que dicen que las propuestas de los candidatos deben ir dirigidas a mejorar la vida de la gente y a estabilizar el país económica y la seguridad, en fin. ¿Crees tú que estos parámetros de estos tipos de circunstancias puedan darse en base de qué? A base de qué presupuesto? ¿En base de qué negociaciones internacionales? No sé si la codicia de un cierto grupo político pueda dar paso a este tipo de observaciones que realizan analistas económicos o analistas internacionales, por ejemplo. Yo escribí hace un mes, creo que la solución para cambiar es empezar a trabajar con los que están naciendo. Yo creo que este rato ya la mentalidad no está dada. Estamos manejándonos por sentimientos, por los fake news, etcétera. Y yo creo que el proceso de recuperación es básicamente educación. Educación habla en términos generales, de educación primaria, secundaria, pero también de educación política, social. Es decir, la gente no tiene idea de cuáles son las, las características o los planteamientos sociales de uno u otro lado.
Ujú, Es decir, cuando uno escucha un discurso de alguien candidato de la derecha o supuestamente de la izquierda, casi no hay diferencia, sí, en los discursos. Sin embargo, en la aplicación de la teoría económica es totalmente diferente. ¿Cuáles son los proyectos sociales que tendría que darse en el país? Básicamente es atender algo que no ha estado atendido toda la vida, que es el sector agrícola y los ujú, campesinos, básicamente. El otro tiene que ser el modelo de desarrollo del país. Seguimos pensando que el modelo de desarrollo es hacer máquinas para exportar. Me acuerdo yo, Jaime Roldós presentó un estudio, creo que no era muy profundo, pero que él decía que solo con la cuenca del río Guayas, el Ecuador sería un país que exporte alimentos para 200 millones de personas y que nos permitiría vivir. Estamos nosotros en un modelo de desarrollo como hacen algunos países que viven exclusivamente del turismo. No hay en el mundo otro país que tenga tanta capacidad de paisaje, etc. Sin embargo, para que la gente entienda, para manejar eso y que los políticos lo puedan aplicar, hace falta una profunda educación básica en todos los campos y marco con el respeto que se merecen las personas. La composición de los asambleístas generalmente ha sido más allá de mediocres. sí, Encontrar algunos asambleístas con un cierto nivel intelectual, de conocimiento filosófico, es menos que los dedos de la mano. Con esas características de asambleístas, con esas características, no veo yo que pueda realmente potenciarse este tratamiento con la población desde el punto de vista de las situaciones sociales. Recuerda, Marco, que una candidata que ganó la curula ahora, cuando le preguntan sobre los quintiles, no supo que quintiles, y era la responsable del Ministerio del Bienestar Social. sí. Entonces, en esas condiciones, ¿dónde estamos? Yo creo que, no sé, pero hay una palabra que en algún momento la gente anterior, decían, me voy para Pénjamo. Pénjamo es un lugar totalmente desconocido y distante. Jorge Villavicencio Palacio conversó con nosotros hoy en la tarde, señoras y señores. Gracias por la atención. Muchas gracias, don Obras.